Bueno, lo primero, para que me conozcan, mi nombre es José Luis Morrase Tallo, soy profesor de Derecho Canónico. Yo hice la carrera de Derecho Civil, después hice la carrera de Derecho Canónico, comencé en Salamanca, hice mis trabajos de la tesis doctoral en Roma, bueno, y prácticamente, junto a mi labor pastoral en la parroquia, me he dedicado toda la vida al derecho. En estos momentos soy profesor de Derecho Canónico en el seminario, soy juez diocesano en el Tribunal Archidiocesano de Pamplona y ahora por un periodo estoy ayudando a la diócesis hermana de Logroño como defensor del vínculo. Entonces prácticamente me está tocando pues poner en práctica todos los conocimientos que a lo largo de tantos años adquirí. Y ahora pues me han pedido que para esta televisión pues acerque un poquito el derecho a los telespectadores y vamos a tratar en sesiones muy breves de hacerlo por lo menos entendible, porque la gente cuando ya hablar de derecho se piensa que es algo pues no para todo el mundo, que a veces se puede hacer aburrido, que es muy técnico. Bueno, pues ya trataremos de hacerlo asequible, poner ejemplos y de tal forma que me vayan entendiendo y sobre todo vayan, el que no sepa nada, aprendiendo pues un poquito de derecho canónico, porque no deja de ser muy interesante, sobre todo si nos consideramos cristianos, católicos y sobre todo si queremos vivir en la cristiandad y en la catolicidad. Entonces, al principio me decían que les diga un poquito qué es el derecho canónico. ¿Por qué se llama el derecho canónico? Pues muy sencillo, porque el derecho de la Iglesia está compuesto por cánones. Claro, si nosotros hablaríamos del derecho del Estado, está compuesto por leyes, el nuestro también, pero en la Iglesia se llaman cánones. Y no es lo importante por qué se llama derecho canónico, lo importante es por qué nosotros tenemos el derecho canónico. Y es lo que voy a tratar de explicar. La naturaleza del derecho canónico, por qué en la Iglesia tenemos un derecho y tenemos la necesidad de tener un derecho, y cómo este derecho se divide, como el derecho civil o el derecho del Estado, en diferentes ramas para poder aplicarlo en las diferentes situaciones que tenemos en la Iglesia católica. Bien, lo primero, ¿por qué tenemos nosotros necesidad de tener un derecho? Hombre, pues por algo muy sencillo. Nosotros somos una sociedad, o mejor, si queremos, como lo definió el Concilio Vaticano II, somos el pueblo de Dios. Y un pueblo mínimamente tiene que estar organizado. A ver, no podemos quedarnos en aquellas corrientes espiritualistas que confundían espiritualidad con sentimiento y se creían que, bueno, pues la Iglesia guiada por el Espíritu a su aire sin ninguna organización. Bueno, esto hubiese sido un poquito un caos. No hay que descuidar la parte espiritual de la Iglesia. Pero mira, el mejor ejemplo para que lo entendamos es la figura de su fundador, el mismo Cristo, que tenía una naturaleza divina y una naturaleza humana. La Iglesia la tiene igual. Tiene un componente espiritual, que es el principal, evidentemente, porque así lo quiso el Señor, pero tiene también un componente humano, porque mientras es divina en su fundador, es humana en sus miembros. Y nosotros, como pueblo de Dios, como fieles cristianos, tenemos un fin espiritual, pero tenemos que caminar hacia ese fin espiritual de una manera organizada. No nos podemos olvidar que el final de todo derecho, y si queremos de toda la ley en la Iglesia, pero el canon 1752, que es el último canon del Código, termina diciendo que la suprema ley de la Iglesia es la salvación de las almas. Con lo cual, el fin espiritual está garantizado. Pero hacia ese fin espiritual, como sociedad, como pueblo de Dios, caminamos con un orden. De ahí la importancia del derecho. Y la importancia del derecho siempre comprendiendo el derecho. Puede haber dos acepciones del derecho, si queremos. Podemos decir, este estudia derecho. Bueno, podemos confundir, que es como un compendio de leyes. No está mal. Pero el derecho es el arte de lo justo. El derecho, más que como una forma de estudiar, es una forma de vivir. Tan importante es saber que el derecho es una forma de vivir que cuando uno tiene una mente jurídica puede saber lo que es justo y lo que es injusto. ¿Cuántas veces les habrá pasado a ustedes que dicen, pero esta ley es totalmente injusta, pero ¿cómo pueden hacer?
Bueno, pues esa ley ha pasado todos los trámites, la han aprobado los legisladores, pero algo hay en la conciencia que nos dice que por muy que haya seguido el procedimiento, al final esa ley no es justa. Es decir, el derecho es anterior a la ley, y de eso voy a hablar un poquito más tarde, y eso es lo que nos hace a nosotros discernir cuando una ley es justa o es injusta. ¿Y cuántas veces ustedes me han dicho, no hay derecho a que se haga esto? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que se está cometiendo una injusticia, es decir, que hay una falta de derecho en el fondo. También nosotros identificamos el derecho con el arte de lo justo y con vivir la justicia, más que como saber que es unas leyes que se estudian, que esa puede ser una parte, pero desde luego no es la principal. Por eso, en la Iglesia también el tener una formación jurídica, el tener el derecho, por supuesto, como medio, nunca como fin, hacia un fin mucho más sublime, nos puede hacer a todos mucho bien. De ahí la importancia del derecho canónico. Fíjese, yo simplemente les voy a decir cómo lo presentó el Papa, el derecho canónico, cuando en la última reforma San Juan Pablo II publicó el Código del año 1983. Dijo, mira, esto se presenta como un triángulo, ¿verdad? En el vértice ponemos la Biblia, evidentemente, en el vértice está la palabra de Dios. A un lado ponemos el concilio, es decir, la última vez donde la Iglesia, guiada por la palabra de Dios, se adapta a la sociedad, pero se adapta a la sociedad de forma profética, de forma de querer llevar la salvación. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Ahora nos vamos a la otra parte, el derecho canónico, con una legislación que nos haga poner al día la cuestión que nos ha dicho el concilio y vivir a la vez lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso la Iglesia siempre ha tenido muy claro, y en derecho lo sabemos, que la principal ley no es la ley humana, la principal es la ley divina. Después de la ley divina viene algo que se basa casi siempre en la ley divina, que es la ley natural, y después de la ley natural viene la ley humana, o en este caso la ley canónica, que no puede contradecir ni a la ley natural y mucho menos a la ley divina. Uno se podía preguntar, ¿pero qué es la ley divina? Hombre, pues muy fácil, los 10 mandamientos. El Señor sabía que nosotros necesitábamos una ley que se basa en el amor, pero ¿cómo llegar al amor? Y entonces hay una serie de prohibiciones, una serie de mandatos que nos dicen cómo hay que vivir el amor. Pues respetando, no matando, amando a los padres, amando a Dios sobre todas las cosas, no mintiendo. Bueno, ya vemos ya cómo ya al principio Dios quiso que una ley divina regulase nuestra vida y desde luego regulase nuestra vida de fe, que es lo más importante. Luego la ley natural evidentemente nace de la ley divina. Por eso nosotros rápidamente hemos distinguido entre dos escuelas jurídicas, el iusnaturalismo y el iuspositivismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, por empezar por la segunda, el iuspositivismo es cuando nosotros creemos que no tenemos más derechos que los que nos concede el Estado. Esto ha llevado a toda clase de barbaridades. Si nosotros creemos que tenemos vida porque nos la concede el Estado, tenemos educación porque lo concede el Estado, o tenemos lo que sea porque nos concede el Estado, pues entonces vamos mal. De hecho, todos los regímenes comunistas, los regímenes, si queremos, totalitarios, no han respetado el derecho natural, han puesto al Estado como máxime en la concesión de todo, y entonces el que ha sufrido la injusticia más grande ha sido el pueblo. Por contrario, ¿qué es la escuela iusnaturalista? La que dice que el Estado no concede derechos, reconoce una serie de derechos que nosotros tenemos por naturaleza. Entonces, por ejemplo, a mí, yo no voy a nacer si el Estado me lo concede o no me lo concede, no. Es un derecho que tengo por naturaleza que el Estado lo más que hace es me lo reconoce. Como pasa lo mismo con el derecho a la educación, con el derecho a vivir mi fe, con el derecho a mi libertad. Son derechos que por ser persona, por tener una naturaleza humana, vienen ínsitos a mi persona. Y el Estado lo único que hace es reconocer esos derechos. Claro, podemos ver la diferencia entre alguien que te los concede y alguien que te los reconoce. No tiene nada que ver, porque si tú los tienes, los exiges. Claro, si tú no los tienes y te lo reconocen, pues lo más que puedes hacer es agradecer, pero no. Nosotros tenemos por naturaleza una serie de derechos que el Estado no nos puede violar.
y que en algunos casos vemos cómo las leyes son injustas porque esos derechos que por naturaleza tenemos, el Estado los vulnera. Cuando pone, por ejemplo, el Estado el derecho de decisión, en este caso, por ejemplo, de la madre, al derecho de nacer que tiene una persona, entonces el Estado legaliza el aborto. Y entonces recordamos aquella frase que decía Benedicto XVI, no todo lo humanamente posible es moralmente aceptable. Entonces, desde nuestra moral, desde nuestra formación jurídica, desde nuestra justicia, diremos, esa ley es injusta. ¿Por qué? Porque va en contra de la vida, porque va en contra de un sagrado derecho que tiene el ser humano ya antes de nacer. Porque desde el momento de la concepción, ahí no solo hay una vida, hay un alma y hay una intervención de Dios. Por eso, el saber derecho, qué bien nos puede venir para tener una formación que desde lo humano nos lleve a lo divino, que desde nuestra pobreza vayamos tratando de cumplir esta ley basada en la naturaleza y en la ley divina, que nos lleva a una forma de comportamiento y que en el fondo nos conduce a la perfección evangélica, o dicho de otra forma, como llamamos, a la santidad, o dicho de otra forma, a la salvación de nuestras almas. Por eso es muy importante el derecho canónico. No nos podemos quedar solo en un conjunto de leyes del que ahora hablaremos, sino que nos tenemos que quedar en que la parte humana de la Iglesia está orientada a la parte divina, y eso lo hace por medio del derecho canónico, que siempre es pastoral. No puede haber una contradicción entre pastoral y derecho. Lo que no es jurídico no es pastoral, y lo que pastoralmente no es jurídico tiene poco valor. Por eso, siempre el amar a Dios sobre todas las cosas y el amar al prójimo es la forma de vivir la justicia. Es el arte de lo justo, es el saber dar a cada uno lo suyo, y es lo que el derecho nos ayuda. Por eso, cuando nosotros en nuestra personalidad humana o en nuestro estatuto de miembros de la Iglesia creemos que nuestros derechos han sido vulnerados, gracias a que están reconocidos y que están protegidos, tenemos derecho a exigirlos. Por eso el derecho canónico te abre todo un mundo y una configuración mental y espiritual que te ayuda también en tu camino hacia alcanzar la santidad. Esto es lo que a mí me parece, creo que lo que nos puede hacer a todos mucho bien, y lo que creo que nos puede estimular un poquito a querer conocer el derecho de la Iglesia.